Módulo número 1, estaríamos presentando los siguientes objetivos. Lo que perseguimos en esta oportunidad es distinguir los diferentes aspectos del proceso de envejecimiento y sus principales enfoques a través de una mirada mundial primero, en forma global, regional, y después vamos a Chile en sí. Y obtener conocimiento respecto a la problemática del envejecimiento desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual y social, es decir, tratando en forma integral al adulto mayor. Y lo vemos acá que el proceso de envejecimiento nos muestra en esta diapositiva, los cambios van a estar asociados a mitos desde el punto de vista social, van a haber conceptos asociados al envejecimiento, tanto individual como social. No podemos olvidar que nosotros formamos parte de una sociedad. Los síndromes geriátricos, cambios fisiológicos, cambios espirituales, que todo ello en sí, en un ciclo permanente, se va evolucionando el proceso de envejecimiento. Muchas veces nos preguntamos cuándo empezamos a envejecer. Algunos dicen que empezamos a envejecer desde que nacemos. Otros autores hablan de que más o menos entre los 25 y 30 años ya empieza un deterioro muy lento inicialmente para llegar finalmente al proceso del adulto mayor, en la cual es la última etapa del ciclo vital. Cuando hablamos del adulto mayor, estamos pensando en una familia. Tradicionalmente, siempre la familia fue de un padre, una madre, con hijos, nietos y bisnietos en su árbol genealógico. Aunque en la actualidad tenemos muchos tipos de familia, muchos funcionan, por un tiempo se les estuvo llamando familias disfuncionales, pero el rol lo cumplían de todas maneras. Y cada vez cobra mucha importancia el rol del abuelo, que en este caso viene siendo un adulto mayor la mayoría de las veces. De acuerdo a la OMS, adulto mayor lo consideramos toda persona mayor de 60 años. Aunque en las sociedades europeas se han propuesto reclasificar la vejez en 3 grupos. Ellos hablan de una prevejez, referida a las personas entre los 65 y los 74 años de edad. ¿Por qué 65 y no 60? Porque en estos momentos Europa, todos los países que lo componen, es una sociedad que está bastante envejecida. Entonces ya ellos tienen los primeros años de 60 a 65, lo consideran totalmente como adultos. El número 2 vendría siendo la vejez para quienes están entre la edad de 75 y 90 años, y la supervejez para el grupo de super mayores, los que cuentan con más de 90 años. Esta clasificación en sí corresponde a los países de Europa. Nosotros nos vamos a la clasificación de la OMS y muchos estudios en todos los países subdesarrollados empiezan a los 60 años de edad. En Chile, ¿qué pasa con el adulto mayor? Sabemos que entonces que toda persona empieza esta parte del ciclo de la vida a los 60 años. La mayoría de los beneficios que empiezan a otorgarse al adulto mayor, por lo general, es a los 65 años, excepto en el caso de la mujer, cuando se puede jubilar si es que ha llevado una vida laboral y tiene todos los requisitos, se puede jubilar a esa edad. También nos habla que a través de la ley 19.828 se creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es el CENAMA. Creo que fue en el gobierno de Lagos, recuerdo, de ahí para acá se han estado aumentando realmente las funciones del CENAMA. Aquí se ha promovido la utilización del término adulto mayor. Ellos han trabajado bastante arduo en cambiar el nombre de anciano, viejo, senescente, por el de adulto mayor.
la connotación que se le daba a todos estos nombres era más bien negativa. Y como se está tratando de poner al adulto mayor en su verdadero rol de importancia, es que utilizamos más al referirnos a la persona mayor de 60 años como un adulto mayor. En esto, el grupo que estamos presentándole el curso en este momento, no podemos olvidar que formamos parte de una sociedad y que tú también puedes envejecer. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los desafíos de ser una persona mayor, ¿ya? Para eso nos tenemos que abocar a dos palabras que muchas veces las personas confunden, que es el de geriatría y gerontología, ¿ya? La gerontología social es un término que viene del nombre geronte, que es una persona anciana, viejo, es el significado, y logia, que es de conocimiento. Por lo tanto, la gerontología es el estudio del envejecimiento. Y social es porque es una disciplina que se centra en la salud de las personas mayores, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde una concepción social del individuo. Es decir, con esto que los que forman parte de y se dedican y son especialistas en gerontología social, no solamente va a ser personal de la rama de la salud, como una enfermera, un médico, un kinesiólogo, una nutricionista, sino que también los ingenieros y así muchas personas, inclusive personas de la comunidad, pueden llegar a ser versadas en este tema. Entonces el gerontólogo es el que se ocupa de estudiar y valorar e intervenir en aquellos factores psicosociales que afectan el bienestar físico y emocional de las personas adultas mayores. Si pensamos lo que hablábamos, que el adulto mayor ya no lo vemos desde el punto de vista médico, sino como en forma integral, en todo su concepto, la parte social es fundamental como una determinante. En especial, el profesional de la gerontología social hace énfasis en el estudio de la interrelación del adulto mayor en sí con la sociedad, con su entorno cercano, que viene siendo su familia, después viene siendo su comunidad donde vive y su país. ¿De qué problemas entonces en forma general podemos hablar que se ocupa la gerontología? Va a encargarse de la valoración social de la vejez. Cada uno de los profesionales y de los técnicos que son especialistas en gerontología social, desde su punto de vista, lo van a valorar. Y el aporte de cada uno de ellos va a ser muy importante para que el adulto mayor pueda tener una vejez saludable. También es importante, y el CENAMA es una de las entidades que ha trabajado conjunto con otras entidades públicas y privadas en derribar mitos y prejuicios que rodean la vejez. También se encarga de los tratamientos que da en los medios a los adultos mayores y al envejecimiento como un proceso. Se preocupa también de la discriminación por edad. Todos hemos sido presente en esta sociedad cuando se discrimina no solamente por género, sino por edad a una persona. En relación a las prestaciones y la seguridad social de los mayores, ahí hay un tema que hay que trabajar bastante y lo vamos a estar viendo en los futuros módulos. Una accesibilidad del entorno, ¿sí? Tratar de colocar las famosas ciudades que sean facilitadoras de la vida para un adulto mayor, porque no todos los adultos mayores son autovalentes. Tenemos los semivalentes que necesitan realmente un entorno con la seguridad de poder movilizarse. En cambio, la geriatría es una rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos del paciente, de
la parte terapéutica en forma de la prevención, la recuperación de los diferentes adultos mayores cuando van a ser atendidos en la atención abierta o cerrada. Entonces, ahora viendo el envejecimiento en sí, cuando pensamos en envejecer, nos vamos a estar dando cuenta que a nivel global, es decir, mundial, la población mayor de 65 crece a un ritmo más rápido que el resto de los segmentos poblacionales. Por año no hemos estado hablando de la famosa pirámide poblacional y que era en forma de un triángulo, donde había muchas personas jóvenes y muy poquitos adultos mayores. Esta pirámide se ha ido invirtiendo al pasar de los años y vemos que para el 2050 van a haber cambios muy importantes. Según datos del informe que se realizó, que son las perspectivas de la población mundial en el 2019, nos dice que más que la proporción actual, que es de 1 de cada 11 personas en este año, es adulto mayor, o sea, el 9%. Y ya en el 2050 esta relación va a ser 1 de cada 6 personas, es decir, un 16%. Para el 2050, 1 de 4 personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 65 años o más. Entonces se imaginan que 1 de cada 4 personas es una cantidad bien importante para los gobiernos de poder trabajar las políticas que nos puedan ayudar a los grupos etarios a tener una vejez saludable y respetable. ¿De qué depende el envejecimiento en sí? Nos habla aquí de 3 factores que están bien definidos, que es el descenso de la tasa de natalidad. Específicamente si nos referimos a Chile, que fue en el año 2018 de un 12.43%. Y el índice de fecundidad es de 1.65, o sea, una mujer en Chile en edad fértil, en promedio, no alcanza a tener 2 hijos, o sea, entre 1 y 2 hijos, la mayoría de las mujeres, lo que hace de que haya muy poca gente joven y siguen aumentando los adultos mayores, ¿ya? La disminución de la tasa de mortalidad. Aquí, según las estadísticas vitales, nos habla que ha disminuido enormemente. En este momento es un 6.3% de muertes por 1.000 habitantes, la estadística que se hicieron en el 2018. El principal grupo de enfermedades fue la del sistema circulatorio. Y aquí es importante, ¿por qué nos hablas esto? Porque no solamente a nivel de Chile, a nivel mundial, esta es la primera causa realmente que a las personas lleva como a la muerte, como una complicación de las enfermedades crónicas no transmisibles, como tenemos la hipertensión y la diabetes cuando no son manejadas adecuadamente. Y como tercero tendríamos el aumento de la esperanza de vida al nacer. En Chile la esperanza de vida al nacer se ha triplicado. Imagínense ustedes, en el año 1900 se estimaba que el 23.6% de años para las mujeres y 23.5 años para los hombres. Estamos hablando en el año 1900, ¿ya? Y para el periodo 2015-2020 tenemos que en las mujeres 82.1 edad y para los hombres 77.3, lo que hace un promedio más o menos de casi 79 años la esperanza de vida al nacer. Si ustedes se dan cuenta que con el tiempo va pasando y cada vez más con todos los avances y los conocimientos de la ciencia, la tecnología, llevan a buscar nuevas soluciones a las enfermedades. Aquí nos muestra en esta diapositiva, nos muestra realmente cómo avanza lo mismo en los diferentes países, la relación nos habla que cada segundo 2 personas en el mundo cumplen 60 años.
Y en Chile es importante, lo tenemos aquí en tercer lugar en esta gráfica. Si vemos las personas en sí, como resumen, personas de 60 años y más en general, como dato bruto, fijarnos, en el año 2015 teníamos 900 millones de adultos mayores y para el 2050 van a haber más de 2 millones. Entonces imagínense ustedes viviendo en este mundo que estamos en la actualidad, donde no toda la infraestructura está adecuada para los adultos mayores. Hay mucho que hacer y de aquí al 2050 son solamente 30 años. Aquí vemos que el envejecimiento depende entonces de algunos parámetros. Tiene que ver mucho con la salud y la calidad de vida. El envejecimiento en sí no lo podemos detener, es una cosa que va a continuar. Todos sabemos que la persona nace y llega un momento que va a morir si dentro del ciclo vital, si no hay ninguna accidente traumático en el medio que le vaya a quitar la vida. La persona va a llegar a la tercera edad, ¿ya? Y dependiendo de cómo se haya desarrollado su vida, es cómo va a envejecer. Dentro de eso no solamente depende de lo que la persona llevó su vida, no hay que olvidar que la influencia de sus padres, de su entorno, tiene mucho que ver. Sino, pensemos un poquito en, por ejemplo, en nuestros padres, en nuestros abuelos, cómo piensan ante un tema y cuán diferente se piensa en la actualidad. Todos traemos lo que yo llamo una maleta, que es la mochila, en la cual tenemos esa condición que nuestros padres nos legaron, nuestros abuelos nos legaron y que para nosotros fue siempre importante. Y hoy por hoy nos fijamos de que eso no es importante, no para todos, ¿ya? Y como decía, el desarrollo de la persona que hizo la vida, cuáles son las enfermedades. Todo depende realmente. Ahora, una cosa bien importante es que la educación juega un rol muy importante en esto. Ya está estrechamente relacionado en el envejecimiento con la educación. Entonces es importante que los adultos mayores traten de ir involucrándose en los cambios. Estamos en este momento en una era digital. Yo sé que cuesta. Yo misma soy adulto mayor. Cuando a veces le pido a las personas jóvenes que me enseñen una u otra cosa, siempre hay rechazo o como más o menos te miran como que no lo sabes. Y realmente no tenemos conocimiento al respecto. Pero hay que insistir y hay que estudiar. Todo depende de nosotros. Ese deseo, esa fuerza que nos hace vivir el aquí y el ahora es importante para poder llevar este proceso de envejecimiento en forma saludable. Y si por ABC de la vida tenemos algunas enfermedades, también en este momento hay muchos medios de comunicación y muchas formas donde nosotros podemos buscar respuestas a poder llevar una enfermedad bien manejada, ya sea por forma preventiva, con alimentación, con actividad física, con medicamentos, lo podemos hacer. Entonces, la clasificación en sí, desde el punto de vista demográfico, ¿cómo se clasifican los países? Ya los clasificamos en 4 sectores. Si la población es joven, cuando la mayoría de sus habitantes está en menos del 10%. Está envejecido si está entre el 10 y el 19%. Y muy envejecido si las personas de 60 años están entre el 20 y el 29% de la población en total. E hiperenvejecidos cuando esta proporción es mayor al 30%.
Vamos viendo en algunos países, si nosotros nos fijamos realmente como país hiperenvejecido, en este momento, en la actualidad, Japón es el único que tiene mayor cantidad de personas de 60 años. Fíjense ustedes, la diapositiva nos muestra que en años anteriores la población de hiperenvejecidos era casi nula, y para el 2050 es la mayor que va a haber en el mundo, y en el área de Europa y América del Norte es lo más importante. Dentro de América Latina va a ser, no van a haber ya jóvenes, sino que van a estar entre envejecidos y muy envejecidos. Veamos ya qué sucede ahora en este momento en América Latina. En los países, aquí en esta gráfica nos muestra que es un país en el año 2020, país joven y un país envejecido. No hay personas muy envejecidas y no hay personas hiperenvejecidas en forma general. De los 60 años para arriba, vemos que Chile se encuentra en tercer lugar como envejecido ahora mismo. Tiene un 15.7%, ¿ya? Y le antecede y le preceden otros países en sí. Si nosotros nos fijamos quiénes son los países jóvenes, que son los que tienen menos del 10%, son países, muchos de los cuales la sistema de salud no ha sido desarrollado adecuadamente y están en un subdesarrollo bastante importante. Para el 2050, fíjense el cambio que va a haber, que solamente ahora agregamos un hiperenvejecido, va a haber envejecido, muy envejecido e hiperenvejecido. Y Chile pasa en estos 30 años desde muy envejecido al segundo lugar en América Latina de hiperenvejecido, teniendo un 32.9% de la población mayor de 60 años. Esta diapositiva en sí es súper importante porque nos muestra realmente lo que nos queda por trabajar. Lo que en este momento podemos pensar somos injustos con los adultos mayores, en la cual no le estamos dando la atención que se requiere. Muchas veces se van a muchos congresos, seminarios, se dictan leyes y todo, pero son unos pocos los que logran trabajar o se arman el esqueleto, pero en sí no se ejecutan las acciones y no llegan al pueblo. ¿Qué nos decía en el 2017? Nos hablaba que reveló que más del 16% de la población chilena es adulto mayor, ya en el 2017, y se lo acabo de mostrar donde estaba Chile, ¿no? Entonces, la caracterización poblacional establece que el 55% de la población mayor de 60 años es mujer, mientras que el 44% es de hombre aproximadamente. A través de la historia siempre ha habido una diferencia en que la mujer vive más que el hombre. De este porcentaje en sí, en total del 16%, el 16.5% de la población corresponde a personas que superan los 80 años ya en el año 2017, por lo que será posible anticipar un escenario potencial, que es lo que hemos estado hablando, de los requerimientos de los servicios más complejos, porque no solamente vamos a hablar desde el punto de vista gerontológico social, sino que también en relación a la atención médica y la habilitación de los lugares donde los adultos mayores van a pasar de una dependencia, de una semi-dependiente a unos pacientes dependientes 100% o postrados, donde necesitan realmente servicios mucho más complejos. Vamos incursionando, ahora nos vamos a meter en las regiones que hay en Chile que están con adultos mayores con 60 o más años de edad. Son 3.
y la hemos visto, acabamos de ver, de pasar que estamos en plena pandemia, donde nos dicen que la región metropolitana tiene estamos en cuarentena y tiene muchos adultos mayores, por lo tanto hay que cuidarla, ¿ya? Segundo lugar tenemos la región del Biobío y la región de Valparaíso. Son los lugares como región que tienen muchos adultos mayores de 60 años para arriba. Eso no quiere decir que dentro de estas regiones haya algunas comunas que a lo mejor son más jóvenes, pero como región en total, como promedio, sí son estas tres las que marcan. Entonces, lo vemos acá que en relación a las comunas, con un índice de adultos mayores, está encabezada por Río Verde y Timauquel, que son dos pequeños municipios de la región de Magallanes, en que los mayores de 60 años son 6 y 4 veces más que los menores respectivamente. Y así vemos que en Río Verde viven 122 adultos mayores y solo 19 menores de 15 años. Sí, una población que es bastante envejecida. En Timauquel los adultos mayores son 55 y solo 13 niños. Esto nos lleva a otra de las razones por la cual en el proceso de envejecimiento es importante la migración. Chile en este momento, la parte de la región metropolitana y algunos lugares a través de las diferentes regiones ha sido invadido, podemos decir, o llegado por los extranjeros, la cual es una población por lo general joven, que busca nuevas oportunidades de poder vivir. La tercera comuna con mayor índice de adultos mayores es Providencia. ¿Ya? Esta comuna de la región metropolitana tiene 262 adultos mayores por cada 100 menores. En cuarto lugar está Navidad, en la región de O'Higgins, y muy cerca Ñuñoa. Si vemos esa franja, Providencia y Ñuñoa, son personas, la mayoría, en todas las casas hay casi un adulto mayor. Por lo tanto, es una tarea urgente planificar políticas de Estado dirigidas a los adultos mayores. En este momento no son suficientes por lo que viene y lo que estamos viendo desde el punto de vista de estadística. Es importante que creemos conciencia. Las autoridades pienso que las tienen, las conciencias para poder trabajar en esto. Necesitamos llevar el mensaje a toda la población. Tiene que nacer. Tenemos municipalidades donde este tema está, pero la población muchas veces no participa. En todas las municipalidades está la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde uno debe participar, porque de ahí van a salir las cosas que realmente son importantes. Yo a través de los cursos que cuando me toca hacer los presenciales, siempre hago la pregunta si cada uno, voy uno por uno preguntando si se involucran en lo que tiene que ver con las políticas vecinales, si van a las reuniones de la municipalidad, porque son las personas que están viviendo. La municipalidad va a poner en el PLADECO, que se llama, que es el Plan de Desarrollo Comunitario, van a poner las necesidades que tiene la comunidad. Pero si la comunidad no se hace partícipe, no tiene conciencia, muchas veces no se van a incluir estas políticas. O sea, los que están dirigiendo es lo que van a pensar ellos y no necesariamente son las más realistas. Hay que ver cómo se pueden tener servicios sociales y pensiones que realmente beneficien a la población. Todos sabemos en este momento lo que está sucediendo en Chile. Se habla de que van a haber una transformación de las pensiones. Se pide una pensión igualitaria para todo el mundo. Tenemos un sistema de pensiones mixto, pero realmente no podemos hacerlo solidario en sí,
porque la pirámide ya no existe como pirámide, donde todos los jóvenes aportaban en forma solidaria para poder pagar la pensión de una persona adulta mayor. Hoy por hoy cada uno tiene que formar su propio patrimonio. También es importante que la gente no deje de aportar después de la edad de jubilarse si quiere seguir trabajando. Y en algunos países también existe que si el adulto mayor que ya está recibiendo una pensión sigue trabajando, sigue aportando, por ejemplo, si a los 60 años, ya a los 65 años hay una reclasificación, ¿ya? Ajustando realmente con los nuevos aportes que la persona trae. Sí nos hablan que hay que generar las condiciones para que esto suceda. Y esto todavía está en las oficinas y está por temas a tratar inmediatamente, creo yo, después que se acabe o se subsane o disminuya el asunto de el problema pandémico que estamos pasando. Los estilos de vida y la genética nos van a determinar cómo envejecemos. Como dijimos que lo teníamos que ver desde el punto de vista integral, hay muchas teorías que hablan del proceso de envejecimiento, pero hay cambios que son evidentes a nuestra visión, otros nos cuesta más observarlo o identificarlo. Tenemos los cambios fisiológicos que suceden, los cambios psicológicos, los cambios espirituales y los cambios sociales. Desde el punto de vista fisiológico, ya vemos que entre los 30 y 40 años se alcanza el máximo de altura de una persona y luego empieza la disminución ya a partir de los 50 años. Se ve más acentuada en las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen más peso que los hombres. Se explica, dice, por los cambios posturales, hay mayor flexión de las caderas y las rodillas. En sí, las mujeres son las que se quejan de dolores de rodilla y los hombres de dolores de cadera. El peso alcanza su máximo grado a los 50 años y luego va a ir disminuyendo. O sea, como todo esto va en estos cambios, va haciéndose un cambio, uno va perdiendo la musculatura y solamente va quedando la parte de grasa. ¿Ya? Muchas veces dice, no, yo no he bajado, me mantengo igual, pero si empieza a darse cuenta, si no ha hecho ejercicio, si no ha tratado de mantener la musculatura, esta se va perdiendo. El comportamiento del tejido graso sufre un aumento del 15 al 30% entre los 40 y 55 años de edad, para luego disminuir aproximadamente un 20% en promedio. Por eso que es importante de ver las posiciones que uno adquiere. Hay personas que ustedes lo ven, artistas que tienen 2, 3, 4, 5 hijos y pareciera que nada, porque inmediatamente empiezan con los ejercicios y empiezan a recuperar su masa muscular, la tonicidad, pero muchas personas también se dejan estar y llevan una vida sedentaria en la cual se produce una relajación de los músculos. En relación a la piel, son cambios importantes, inicialmente no se notan, pero sabemos que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el órgano que nos va a ayudar a proteger en sí contra alguna invasión externa hacia nuestro cuerpo. Las uñas reducen su velocidad de crecimiento, aumentan el grosor y se vuelven opacas y más duras por aumento proporcional de la queratina, llegando a presentar incluso onychogrifosis. Como lo ven aquí en esta foto que le estamos presentando, es súper importante el podólogo. Antes no existían, pero ahora sí están. Es realmente tratarse y ver lo que estamos viendo concurrir
no solamente la clínica del pie diabético, sino que tenemos que ver el asunto de las uñas. El tejido conectivo disminuye su contenido de colágeno en sí en la piel y los fibroblastos reducen su recambio. Por pérdida del soporte elástico, se va perdiendo la elasticidad, todos sabemos que todo va decayendo. Los traumatismos pueden provocar una ruptura de los vasos capilares, apareciendo una transvasación de sangre. O sea, si la persona se pega, como los vasos son mucho más débiles, rápidamente aparece entonces problemas sanguíneos. A los 90 años, el 70% de las personas adultas mayores presenta un púrpura senil, es decir, la piel está azulada en sí por la fragilidad que hay. Desde el punto de vista cardiovascular, hay una pérdida de células del marcapasos cardíaco en el nódulo sinoauricular. Todos sabemos que el corazón está formado por 2 aurículas y 2 ventrículos. En uno de las aurículas se encuentra el marcapasos nódulo sinusal. Entonces, debido a esta pérdida también se produce una arteriosclerosis con aumento del riesgo tromboembólico. Hay un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica. Al existir la arteriosclerosis, quiere decir que la arteria se ve disminuida, el lumen interno, por lo tanto la sangre al pasar necesita hacer mayor presión. El consumo de oxígeno se ve disminuido. Por eso es súper importante cuando nosotros vamos a atender a un adulto mayor, ya sea en domicilio, ya sea en la consulta, siempre estimularlo a que pueda hacer ejercicio respiratorio. Y son súper fácil, porque nosotros podemos decirle a la persona que inspire, por ejemplo, en 4 tiempos, que tome el aire y cuente lentamente hasta 4, lo retenga y lo exhale en 4 tiempos. Y ustedes verán que si ustedes le controlan cuánto es el consumo de oxígeno en ese momento, la oxigenación interna va a subir muy notoriamente. Los cambios que también se producen a nivel torácico, el tórax se hace más rígido. En relación al riñón y la vía urinaria, hay una pérdida de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ya con disminución progresiva del filtrado glomerular y de la función renal en sí. Puede aparecer una incontinencia urinaria. El piso de la pelvis se ve relajado. Si la persona no ha hecho ejercicios, puede realmente recuperar en forma parcial. Todo depende de la edad y cómo se encuentra en ese momento. Pero existen los famosos ejercicios de Kegel que uno puede realizar para lograr que el piso pélvico sea, conseguir nuevamente la elasticidad necesaria. Desde el punto de vista nervioso, la unidad funcional del sistema nervioso son las neuronas, se empiezan a perder. Disminuye la masa blanca que tiene, por lo tanto se empieza a atrofiar. Hay una disminución de la velocidad de conducción nerviosa y los cambios de los neurotransmisores. Por eso muchas veces cuando uno le da la indicación o conversa con un adulto mayor, se encuentra más enlentecido y a veces se demora. Hay una fracción de segundo, un tiempo a lo mejor importante en que la persona responda, ¿ya? Se producen cambios en el centro termorregulador, por ello son muy sensibles a los cambios posturales y de temperatura. Por eso que cuando hablamos de temperatura es importante, dependiendo de la condición física de la persona, tomarle no la temperatura axilar, porque si tiene a nivel axilar es cóncavo, el termómetro no va a estar tomando su temperatura. Muchas veces necesitamos tomarlo a nivel rectal. Y los cambios posturales que se producen al pararse y sentarse
cambian la presión arterial repentinamente. Si uno está acostado y se tiene que levantar bruscamente, se puede marear, y eso por un cambio de postura. La presión cambia en ese momento en las personas mayores con mayor razón. En punto de vista respiratorio, se deforman los cartílagos costales. Sabemos que dentro del sistema respiratorio, donde están los pulmones, está el corazón, todo esto está cubierto por hueso, que tenemos la parrilla costal, tenemos el esternón y tenemos la columna, ¿ya? Y todo esto están unidos a través de cartílagos y articulaciones que se van deformando y se hacen más rígidas. ¿Ya? Hay un aumento de las secreciones respiratorias y una disminución de la capacidad vital. Y por eso nos lleva a la disminución del oxígeno. Desde el punto de vista digestivo, aparecen las caries dentales, si vemos a nivel bucal, oral, la enfermedad periodontal, porque empiezan las encías a disminuir de tamaño. Hay una pérdida en la salivación y la persona empieza a sentir la boca seca. El tránsito digestivo se hace mucho más lento. Aparecen las hernias del hiato, las digestiones pesadas y otras patologías. Hay tendencia al estreñimiento con riesgo de una impactación fecal. Puede también haber una incontinencia fecal, claro que sí, pero la mayoría presenta estreñimiento. Y aquí es súper importante recalcar que la nutrición tiene especial importancia, sobre todo lo que es la ingesta de líquido. Porque a la persona, al recibir la alimentación, si nosotros vemos que la persona tiene caries dentales o tiene alguna enfermedad, va a tratar de recibir alimentos más bien que son carbohidratos en sí y no vegetales o frutas. Entonces cuesta eliminarlo, y si no toman líquido, la persona le dice tiene que tomar, si a nosotros nos dice tenemos que tomar 1,5 litros a 2 litros de agua, en el adulto mayor que se le va olvidando que el tiempo, solamente hay que pensar en este momento en cuarentena. No sé si a ustedes les ha pasado en que qué día es hoy, hice tal cosa, no la hice. Imagínense ustedes en ellos, que ellos, los adultos mayores que no están inmersos en la actividad diaria y activa, se levantan, se sientan, comen, se acuestan, se levantan, entonces llega un momento que se pierden, ¿ya? Entonces es importante en esto tratar de mantenerlos activos para que haya un movimiento realmente de los desechos y que la persona pueda tener un patrón habitual. En relación a los órganos de los sentidos, vemos que hay una pérdida de la agudeza visual, estamos hablando de una presbicie. Muchas personas comienzan, adultos mayores en sí, a no ver de cerca y no van al oftalmólogo y compran los famosos lentes cuniteados, le llamamos, que realmente son lupas en sí, que buscamos para ver más. Hay disminución de la secreción lacrimal, favoreciendo el ojo seco. En el oído se pierden neuronas cocleares y por lo tanto hay cambios óseos y vasculares que desencadenan una presbiacusia y la persona empieza a escuchar mal o aumentado el ruido en las frecuencias que hay, que normalmente pasaban desapercibidas, ahora la nota más. A nivel del gusto y del olfato disminuye la percepción a los sabores dulces y salados. Y en esto es importante porque si nosotros hablamos de las dos enfermedades crónicas no transmisibles que son tan importantes para evitar problemas cardiovasculares como son la diabetes y la hipertensión, y es normal en el adulto mayor que el gusto y el olfato percibido sea disminuido, ellos no van a sentir bien los alimentos
que se le debe echar sal o quieren hacerle sal, van a querer ponerle más o más azúcar. Entonces, ahora hemos aprendido bastantes recetas en la cual podemos improvisar, incluso tratar de evitar, si la persona es hipertensa, tratar de evitar colocarle sal y buscar otros medios de gustos para poder darle algún sabor a la comida. Desde el punto de vista inmunológico, el sistema inmune se empieza a hacer más letárgico, como sea, con mayor riesgo a las infecciones. Por eso nos hablan y han dejado muy claro que las personas que son de 75 años para arriba, es obligación que se mantengan en esta pandemia en sus casas, porque están, en cierta forma, el sistema inmune está muy bajo. Y en las personas de 60 años para adelante son personas de riesgo. Así es que es importante. Desde el punto de vista endocrino metabólico, todas las mujeres pasan por la menopausia. Esto disminuye las hormonas sexuales y por lo tanto van a tener consecuencias a lo largo del tiempo que le va restando. Hay un aumento de la resistencia periférica a la insulina, que disminuye la tolerancia a la glucosa y favorece el desarrollo de la diabetes mellitus. Por lo tanto, si la persona se realiza el examen preventivo, que debemos hacerlo, tanto los que van a la salud pública a través de FONASA como los que van a la privada a través de la ISAPRE, todos los años uno se debe hacer el examen preventivo y se va a dar cuenta si hay una tendencia o no a valores elevados de glucosa. Aumenta la tendencia a presentar nódulos tiroideos y fenómenos autoinmunes, y aumenta el riesgo de anemia y desnutrición. Desde el punto de vista osteoarticular, hay desgaste de las superficies en sí, y tienen la artritis y la artrosis van a estar presentes. Hay una pérdida de la fuerza muscular esquelética con limitación de la movilidad. ¿Ya? Desde el punto de vista psicológico del envejecimiento en sí, todos los profesionales de la salud ven y se involucran desde el punto de vista psicológico, pero hay un profesional que es el psicólogo que está más atento a ver estos patrones en la. Las investigaciones que realizan han aumentado la comprensión de los factores genéticos que tienen que ver, que contribuyen a la esperanza de vida, el impacto que tienen diversas enfermedades y factores ambientales sobre la calidad de vida de los adultos mayores. Para entender lo que estamos hablando de esto, es importante desde el punto de vista psicológico poder diferenciar a un adulto mayor en qué edad tiene. Muchas veces pregunta, ¿y qué edad tienes tú? Yo soy joven, dice. Uno es la edad cronológica, que es la del carnet. Entonces uno rápidamente sabe que adulto mayor es toda persona que está entre 6, 5, 4, 3, que su cédula de identidad comienza por eso, ¿no? Y si encontramos una persona de 17, que empieza con 17, jovencita. La edad biológica está determinada por el grado de deterioro de los órganos. O sea, la persona puede incluso ser joven y no ser adulto mayor, pero tiene una cantidad de patologías que realmente la hacen incapacitante. La edad psicológica representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su conducta, cómo se conduce y cómo se adapta a su entorno. Y la edad social establece un papel individual que debe desempeñarse en la sociedad en la que el individuo se desenvuelve. Tiene que llegar a comprender, a buscar a los pares en sí y reunirse. La psicología psiquiátrica, entonces, es la que estudia el psicólogo en esto, y ellos son los más adecuados en colocar las diferentes valoraciones del punto de vista psicológico.
Una cosa bien importante es la soledad que presentan los adultos mayores. Por esto que estábamos hablando, que nos hablaba de dejarlos a un lado a un adulto mayor, se encuentran solos, no saben qué hacer, empiezan a pensar internamente en lo que les queda, en lo que no hicieron, en lo que les falta por hacer. Por eso es importante que en lo que están cerca del adulto mayor comiencen a hablarles y buscar la forma de que esta persona se pueda expresar. Muchos de ellos caen en una completa depresión y pudiera ser una depresión patológica, pero también es lo que está viviendo la persona, el aislamiento social en que se encuentra, los puede llevar a una depresión. Desde el punto de vista espiritual, la persona empieza a estudiar, como les dije, internamente, a hacerse revisión de lo que ha pasado. Se va mucho a la parte de los seres superiores que tenemos, sean Dios, sea cualquiera creencia que hay un ser superior de un universo, ángeles, arcángeles, uno comienza a aferrarse, empieza a pedir con mayor fuerza por lo que nos queda por vivir. Y es importante ver que dentro de las cosas que se le recomienda para una vida saludable es no vivir en el pasado, tratar de vivir el presente, el aquí y el ahora. No reprimir las emociones. Si yo quiero reír, si yo quiero bailar, si yo quiero vestirme con la ropa que tengo guardada, pedir perdón, ser humilde. Todas esas cosas que son positivas debemos tratar de sacarlas y no guardarlas. Y muchas veces las personas nos reunimos de gente tóxica, donde nos reprimen y no nos dejan ser. Y en esto tiene que ver mucho de los mitos. Y los mitos y prejuicios sobre el envejecimiento va a depender de nosotros cómo realmente adultos mayores nos vamos a enfrentar. Si nosotros estamos tratando de fortalecer el pensamiento positivo, entonces debemos ejecutarlo. Vemos que un mito es hay que tratarlos como niños. No. Muchas veces el pensamiento está enlentecido. Y no hay una relación entre un niño, un joven y un adulto mayor porque no nos comprenden, no saben realmente y no empiezan a dar órdenes y no empiezan a tomar de la mano como que si fuéramos niños, en vez de acompañarnos. Es importante. Incluso hay algunos LEAM o residencia de adulto mayor que prohíbe dentro de sus programas que los juegos que sean lúdicos no sean de jardines infantiles, sean realmente con objetivo de estimulación la funcionabilidad. Otros son que son inútiles. Muchas veces la forma en que te miran, que te expresan la gente joven, porque eres lento, te hace que tú no hagas nada, no te atrevas. Entonces, y sí, el adulto mayor es una persona que puede aprender. De hecho, en Europa, la semana pasada, se acaba de graduar una persona que tiene, creo, 96 años de edad de una universidad. Y hace unos años atrás, en Chile, a los 93 años, una trabajadora social también recibió su título. Por lo tanto, la edad no es impedimento. Otro mito viene siendo loro viejo no aprende a hablar. Ya ahí hay un menosprecio. La capacidad de aprender no se pierde con la edad. Es igual que la bicicleta, es cuestión de volver y todo está presente. Así es que los aprendizajes nuevos pueden costarnos más porque no nacimos en la edad digital, ¿ya? Pero uno empieza lentamente. ¿Para qué nosotros necesitamos en este momento un teléfono con todo lo que existe que quiere la juventud? Nosotros necesitamos un teléfono con las cosas básicas, los adultos mayores.
que cumpla realmente la función para que lo necesitamos. Y de a poquito vamos viendo cuántos adultos mayores decían, no, yo no me meto en la computadora, no, yo no quiero saber de los WhatsApp y de las cadenas. Y ahora casi todos están siendo expertos al respecto. Todos sufren demencia senil, ese es otro método, y eso no es así. No todo el mundo lo llega a sufrir. Con los años sabemos que el enlentecimiento mental se va produciendo y a mayor edad va a llegar un momento que el porcentaje es mayor. Lo mejor es que se queden quietos. Y eso es una de las luchas que se tiene constantemente en los hogares de adulto mayor. Los cuidadores muchas veces hacen las cosas de satisfacción de las necesidades básicas y lo sientan y ahí los dejan. Se olvidan de la persona y son capaces de dejarlo todo el día, ya que se queden quietos ahí donde están. Necesidades de tomar vitaminas. Aquí, en relación a las vitaminas, podemos decir que depende mucho del tipo de alimentación que la persona tenga. Sabemos que las vitaminas, sobre todo la vitamina B, la vitamina D, la E, se ven disminuidas a lo largo de los años. Por lo tanto, dependiendo de lo que consuma la persona, pudiera ser que necesite o no. Pero no es que todos tienen que tomarla. ¿Necesitan dormir menos? No, son seres humanos, duermen exactamente igual. Que lo que pasa es que si la persona es sedentaria, si la persona la sientan y la dejan ahí que no se mueva, ¿qué es lo que va a hacer? Se queda dormida, le ponen la televisión, se queda dormida, entonces duerme a ratos. También se dice que todos sufren osteoporosis, ¿ya? Es normal durante el envejecimiento, pero va a depender realmente cómo la persona haya sido tratada o si esta enfermedad logró prevenirlo con las alimentaciones adecuadas que se necesitaban en su momento. Que se acabe el sexo. La libido no cambia, el deseo sexual no cambia en un adulto mayor que ha ido envejeciendo. Ahora hay ciertas patologías que sí traen una disminución de la libido, ¿ya? En una persona en la cual la libido se encuentra presente, el deseo sexual está presente, a lo mejor cambia no la intensidad, no del sentimiento, sino que la frecuencia o la hora pueden cambiar en que tienen las relaciones sexuales. Por lo tanto, podemos hablar que todas estas percepciones no se basan en una realidad actual, ya en todo caso pudieron tener una justificación anteriormente, pero hoy por hoy nada. Es importante que pensemos, los adultos mayores tenemos que tomar el rol importante, y ustedes como trabajadores de la salud que están trabajando diariamente con los adultos mayores, es importante que le estemos diciendo, recalcando no solamente al adulto mayor, sino a su entorno inmediato.